Cuando comenzamos el programa y tiene que ver con la agresión. Es agresión, el intento, el amago, las ganas, la intención al menos de lanzar una piedra que le cae, como vemos en las imágenes, por cierto, al asesor del presidente Gabriel Boric. Esto ocurre en Coquimbo, entonces, la primera salida a regiones del presidente Gabriel Boric, y es esto lo que ocurre. Ahí vemos entonces sus escoltas de inmediato cuando tratan de protegerlo y de sacarlo de ese lugar, porque no se sabía eventualmente qué más podría ocurrir. Piedrazo que le llega directo al hombro al asesor. Revisamos la imagen. ¿Tiene audio? No, son solo imágenes las que estamos viendo. Gracias a la señal de Mediabanco. Veamos el momento entonces cuando se lanza. Ahí está, mira. A ver. Lo tiró para atrás, literal. No, sí fue. Es que no te lo esperas. No. Y la piedra es bien grande. Es un peñascazo de eso que te puede sacar un ojo. Claro que sí. Así que, no, al margen de cualquier tipo de piedra, porte, lo que sea. Mira, recién hablábamos de lo importante que es tener alegría, bailar, cantar, qué sé yo, y aquí estamos viendo en un país donde se tiran piedras a los presidentes. En la convención ayer acusaban a algunos que hay funas, perseguimientos. No, la cosa, el debate político o la diferencia de ideas nos está llevando al margen de lo intolerable, pero a diario. Y esto es de lo más grave que hemos visto en el último tiempo. Independiente de ser el presidente de la República o no, pero claramente porque es el presidente, están las cámaras, es su primera visita, comillas, de Estado a una región como la de Coquimbo. ¿Se acuerdan de José Antonio Kast, que siempre ha sido bastante directo en sus apreciaciones, en sus comentarios? Él no tiene filtro y dice, y mantiene una línea, le gusta a usted o no le gusta a usted. El tema está en que cuando empezó a recorrer, antes de ser candidato presidencial, cuando empezó a recorrer ciudades, ¿se acuerdan ustedes que era recibido con funa y le pegaron y tenía que arrancar? En alguna universidad pasó lo mismo. En universidades, o sea, en donde se supone que hay personas que están ahí tratando de aprender, van a ser nuestros profesionales el día de mañana, y esto era como, no es un hecho aislado. No. Le pasó a ministros en su oportunidad con lanzar un jarro de agua a la ministra de Educación. Hasta huevos le han lanzado huevos. Todos los presidentes ministros del Tribunal Constitucional también. No, sí, frente a la diferencia, entonces, hay algunos que prefieren las patas de las piedras. Y ese es el tema. El tema es que uno no puede seguir aguantando, avalando y decir, no, estos son hechos aislados. Esto no puede pasar nunca. Así, simple. Pero, porque no son hechos aislados, sino que si uno lo va analizando es por qué la violencia se nos está instalando de la forma en que lo está ocurriendo. ¿Por qué en su momento, si a una autoridad le ocurre, algunos dicen, bueno, qué bien que le ocurrió, y otros ni siquiera se asombran? Entonces, si no hay una capacidad de, independientemente de lo que piense esa autoridad, de que la gente rechace la violencia, entonces después le ocurre a cualquiera. Y ese es un tema fundamental. ¿Qué nos está ocurriendo como sociedad en donde la tolerancia, que es un factor importante del clima de un país, la tolerancia, que tú puedes pensar A, yo puedo pensar B, pero que al final nos toleramos? Pero cuando esa tolerancia pasa, Francesco, y comenzamos a buscar la oportunidad para ponerle un vaso de agua a una autoridad, para tirarle un líquido de agua a un presidente, para mandarle un peñascazo como le ocurrió al presidente Boric el día de ayer, para agredir candidatos, uno dice, ese no es el Chile que uno quiere, pero está expresando algo, y es algo donde si no actuamos con fortaleza y con energía, todos, porque nadie puede aplaudir una cosa entrecallada aquí, porque qué bueno que le pasó, no, porque se le da vuelta la torta, y eso es muy complejo, sobre todo porque una piedra, después un vaso de agua, y después ¿qué entonces? ¿Después qué? Cierto, ¿no? Y además uno se pregunta, si le pasa eso al presidente, ¿qué le pasa al resto de los ciudadanos de a pie? Bueno, aquí hubo un rechazo transversal. Vamos a revisar parte, ¿no?, de los tweets, y también, por ejemplo, partamos por el tweet el que escribió el expresidente Sebastián Piñera. Pasamos a revisar. Ahí está, dice, mi solidaridad con el presidente Gabriel Boric ante cobarde agresión. Las piedras no son el camino y la violencia hay que condenarla siempre con fuerza y claridad. Debemos recuperar los caminos del diálogo, la colaboración y acuerdos para construir un Chile mejor y para todos. Porque una pedrada, cuando un presidente recién instalado aparece, está intentando acercarse, conversar con la gente, que hay mucha gente, la mayoría de las personas que estaban rodeando ahí al presidente fueron porque querían verlo. Y entonces en medio de eso, y él entiende eso, se acerca con su equipo de seguridad, con su secretario privado, y de pronto, de por allá, escondida, eso no puede ser. Aparte, cobarde, claro. Por eso, es que lo escondido es lo que hace esto
terrible. Claro. Si tiene una crítica, hágala, formúlela, exprésela, pero no exprese violencia, porque la violencia es la última expresión No, y de además, alguien. Libardo, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, nos quedamos, que pasa, ponte tú, en las manifestaciones, con causas o con banderas de lucha que son súper destacables y que probablemente muchas personas adhieren, pero cuando se desvía a la violencia, terminamos hablando de la violencia y no del origen. Acá probablemente la persona que con rabia lanza esta piedra, eventualmente puede tener razón en lo que él está pidiendo, solicitando, o la rabia eventual que él pueda sentir. Uno no puede hacer juicio de valor de los sentimientos de otra persona. Pero nos quedamos en eso. Y él va a ser formalizado por eso. Y su intención original del por qué él tiene esta rabia, probablemente no la vamos a conocer. Y por eso voces como la del expresidente Piñera y de otras importantes autoridades lo que hacen es expresar un repudio frente a un hecho que el Chile no puede aceptar como sociedad. No Claro. nos podemos siquiera acostumbrar a ese paisaje. No puede ser eso. Sí. Eso no puede ser la forma en que alguien exprese un malestar, porque eso es odio, eso es rabia. Y no nos vamos a entender si tenemos odio y tenemos rabia. Bueno, acá lo que pasó, perdona que te interrumpa, Libardo, había un señor, digamos, que era ex prefecto de la Policía de Investigaciones en retiro y ve a la persona que lanza esta piedra. Y eso fue lo que permitió su detención. Vamos a ver las imágenes. Ahí está el hombre entonces que está ya detenido por la policía, ¿no es cierto? Está tratando de ser, ¿cómo se llama esto cuando te tratan de Reducir. inmovilizar? Inmovilizado, Inmovilizar. ¿verdad? Y sí, el presidente dijo que no va a presentar ninguna querella en puntual. Eso yo no lo entiendo. Y eso también es precisamente lo que te quería comentar. ¿Por qué? Porque va a ser formalizado de todas maneras este señor. Sí. Pensemos lo que significa atacar a una autoridad como es el presidente de la Sí. República. Pero creo que ahí, desde mi punto de vista, se equivoca el presidente. Una cosa es que tú digas, mira, yo voy a seguir haciendo mi labor, que fue lo que dijo, yo no me voy a dejar amedrentar. Pero otra es no, digamos, usar la fuerza que le da la ley, ¿no es cierto?, para demandar o para querellarse en contra de una persona como esta. Porque si no, tú sientas un precedente, Te queda lo que mismo, creo yo, pues. no Es sé que si de da lo alguna- mismo, de pero que alguna por lo manera menos... pareciera que hay un cierto temor o una doble lectura frente a tomar acciones que personas, como decía Ángeles recién, quizás tienen demandas súper legítimas, pero que en su accionar están cometiendo claves errores para el ambiente democrático. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, cuando fue la ministra del Interior a la Araucanía y no pudo llegar a la comunidad a la que estaba tratando de llegar en Temucuicui, tampoco el gobierno se Tampoco. querella. ¿Recuerdan ustedes? Sí. ¿Por qué en estos casos no se querella? Hay un problema moral, hay una cuestión estratégica, hay una suerte de temor frente a lo que ciertas bases puedan decir, porque justamente se estarían querellando contra grupos que quieren dialogar y progresar en el camino. En fin, son varias las inquietudes que nacen de esto, pero como dices tú misma, yo creo que sí, hay que tomar todas las acciones que se puedan. Efectivamente, hay una investigación, la hace el Ministerio Público, Exacto. pero el gobierno o una persona debiera poder querellarse y hacerlo. Cuando Además, fue porque no es un cuando privilegio. fue el subsecretario del Interior, Monsalve, Manuel Monsalve, también al sur, y se cambia la ruta porque efectivamente tenían cortado el tránsito Sí. con una manifestación y todo, ellos tampoco hicieron énfasis en que les habían impedido el paso. O sea, dijeron, no, Más cambiamos diálogo. la ciudad nomás. Más diálogo. hija. Claro, entonces al final es como que tú dices, se va perpetuando Exacto. y vas avalando inconscientemente. Porque no basta con la condena Porque pública. no basta con la condena. Que hay que Claro. tomar acciones. Y eso es Escuchemos. lo curioso. Exacto. ¿Qué es lo que hace que el presidente no se querelle o no busquen todas las alternativas para conseguir una sanción o un Cuando castigo? nosotros ¿Por todos qué? los días y todas las autoridades te dicen que lo más importante es hacer la denuncia, entonces también Claro, genera también, un precedente para el resto. también. Ah, pero si la autoridad no denuncia, Claro. ¿por qué voy a denunciar yo? No, totalmente de acuerdo. Pero vamos a lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Si alguien cree que me puede amedrentar o cambiar la forma en la que queremos gobernar, está muy equivocado. Nosotros vamos a seguir hablando con la gente que está de acuerdo y la que no está de acuerdo con nosotros también. Porque nos parece que ese es el rol de un gobierno, escuchar, mirar a los ojos, saber de que hay angustias, preocupaciones y esperanzas que la gente tiene y que nosotros tenemos que mirar. Si estamos encerrados y si solamente hablamos con las autoridades en lugares ultra protegidos, nos vamos a perder parte importante de lo que está pasando en Chile. Así que yo voy a seguir saliendo a la calle y voy a seguir con mi agenda y mi forma de ser para que a nadie le quepa duda al respecto. Dos cosas que quiero decir sobre Ya, a ver. los dichos del presidente Gabriel Boric. El primer presidente dice, voy a seguir haciéndolo. Perfecto. De hecho, El lo hizo presidente la misma noche, ¿no? Se acercó claro, nuevamente se a las acercó. personas. Está bien.
Pero si esos énfasis no van con un Estado de Derecho, entonces se pierden los énfasis. Claro. ¿Por qué es importante un Estado de Derecho? ¿Y por qué es importante la legalidad? ¿Y por qué es importante la arquitectura jurídica? Porque yo no te puedo tirar piedras a ti. Como ciudadanos, yo no te puedo tirar piedras. Porque si te tiro una piedra, el Estado me sanciona porque eso es una agresión, es una expresión de la violencia. Si eso no ocurre entre ciudadanos, entonces, si eso está impedido, mucho más cuando se tratan de las autoridades. Y qué bien que Francesco ha tocado el tema de lo que ocurrió con la ministra del Interior en Temuco-Cuy y lo que le ocurrió al presidente. No interponer las acciones judiciales y dejarle solamente a la Fiscalía, probablemente estén pensando si es popular o es impopular. Lo que ocurre es que es el marco jurídico, porque nadie puede agredir a una autoridad. Es un principio de una nación, cualquiera que sea ella y cualquiera que sea el gobernante, no se le permite, ningún marco jurídico permite eso. Si tú no usas esas herramientas, entonces lo que está diciendo es tampoco la uses como ciudadano. Entonces, si a ti te asaltan, te agreden, entonces no pongas las querellas. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Deja a la Fiscalía sin hacer Que la Fiscalía haga todo. No, y la otra cuestión, que al final son más ejemplos que se van sumando. Yo no quiero exagerar, este país por suerte no ha visto, como pasa en otros países, estas peleas en el Congreso, las han visto ustedes, ¿no? Que se tiran hasta las sillas, no. Efectivamente no, tenemos en ese sentido todavía un buen clima de conversación. Pero por ejemplo ayer en la convención, perdonen que mezcle un poco los temas, pero me parece relevante porque es justamente el debate político. Ayer en la convención, cuando se rechaza en el Pleno el informe general de la Comisión de Medio Ambiente, segunda vez que se presenta y se rechaza por algunos votos, pero los integrantes de esa comisión salieron a hacer un punto de prensa en el que leyeron los nombres de todos y cada uno de los integrantes del colectivo socialista y otros más que votaron en contra, tratándolos de traidores en el Pleno, haciéndolos responsables de esto. Salen después los convencionales de ese colectivo, el socialista, a decir que los están persiguiendo, que no importan las funas. O sea, hay funas en la convención. Insisto, no es para exagerar, pero si ese es el nivel del debate, o sea, ¿no les parece a ustedes que estamos en un momento muy delicado? Sí. Totalmente. Vamos a revisar, como les decía, las palabras de este funcionario ex prefecto de la PDI, prefecto en retiro de la PDI, que tuvo la capacidad para visualizar quién era el agresor y lograr que Carabineros lo detuviera. Vamos a ver. Yo vi que lo lanzó hacia el presidente directamente, estábamos a 3 o 4 metros, y en ese sentido inmediatamente reacciono, sigo a este sujeto y trato de ubicar al personal de seguridad que se encontraba en las inmediaciones para darle la alerta de que esta persona había hecho este ataque. Y es en eso que logro contactar a uno de los escoltas y le comunico inmediatamente las vestimentas y las descripciones del sujeto que había lanzado el objeto en contra de la autoridad presidencial. Claro, él cumplió con lo que correspondía, ¿no? Qué bien ese rápido accionar. Y lo segundo que iba a mencionar, Ángeles, Francesco y Mirna, es que no nos podemos convertir en un país en donde las autoridades tengan que andar en autos blindados. No puede ser eso, como que avancemos hacia como les ocurre a varios países, en donde las autoridades tienen que desplazarse ante la eventualidad que les puede ocurrir algo en el trayecto, tienen que desplazarse en autos blindados. No, a mí me parece, y por eso reivindico lo que dijo el presidente Boric, en el sentido de que él va a seguir yendo a la calle, me parece bien, va a intentar conversar, sí, y tienen que redoblar el esfuerzo, pero también como sociedad, nosotros no podemos expresar un sentimiento de rabia, de furia, de frustración de esa manera. No es agrediendo a la autoridad por ninguna razón. No podemos tolerar ese tipo de cosas. No nos podemos agredir entre nosotros. Entonces es como el desde. No nos podemos agredir entre nosotros. No se puede agredir a nadie. Punto. Si pasa por eso. No, y aparte, si no, por un tema de seguridad va a tener que dejar de acercarse a las personas en sus distintas pautas, personas que legítimamente lo van a ver para pedirle cosas o porque lo quieren, da lo mismo. Incluso ayer, después de esto, siguió con la práctica y eso es lo interesante también del presidente. Si tiene sus cosas muy buenas, como por ejemplo enfrentarse a ciertas situaciones complejas. Ayer, después de esto, hubo gente que les gritaba, necesitamos el quinto retiro. Y él se acerca y le dice que no es una buena idea porque va a terminar subiendo los precios y que el gobierno tiene que hacer algo por contener los precios más que el retiro. Pero claro, personas que te exigen el quinto retiro puede ser un momento complejo. O sea, es interesante tener un presidente que se acerca a la gente, bien, pero no vaya a ser que después por el acción de estas personas terminemos con un presidente alejado y encerrado. Ay, Francesco, una cosa muy interesante que ¿por qué la gente quiere ver a su presidente? En cualquier lugar del mundo. Porque siente, lo ve, lo quiere
ver de cerca. Sí. Es legítimo. A veces uno se le pierde la magnitud de lo que para muchas personas representa la autoridad de una nación, un jefe de Estado. Entonces, es muy importante que la gente vaya y pueda ver a su autoridad, a su presidente, lo pueda intentar tocar en buena. Pero el que va en mala, lo tenemos que desterrar.